compañeros de profesión, para encontrar o intentar encontrar a oscuras luz y verdad. Precisamente, la minería ha marcado profundamente la historia de León desde hace más de 5.000 años. El cinabrio y el cobre en la prehistoria, el oro en la época romana, el hierro en la Edad Media, la entrada en escena de nuevas sustancias, cobalto, en el siglo XX, y ahora esta mujer de Carrizo de la Ribera, León, hija de Genaro y de Gloria, de Generoso y de Gloria, vaya los nombres que han marcado un destino, una minera de la ciencia, explora sin cesar desde hace décadas en profundidades de 10 elevado a menos 9 metros. Cojan 1 milímetro y divídanlo por 1 millón, en busca de nuevos yacimientos de vida que nos permitan diagnosticar antes, tratar con más eficacia o prevenir enfermedades neoplásicas, metabólicas, infecciosas o de cualquier otro tipo. La notoriedad, el prestigio y la influencia en el mundo de la investigación biomédica de la persona pionera que hoy toma asiento entre nosotros, María José Alonso Fernández, se basa en su talento, modelado en Santiago, París-Sur, Angers y en el profesor Langer, un visionario en mayúsculas, y en su trabajo, pero sobre todo se basa en su pasión, cimentada en sólida roca, y en su perseverancia, en su determinación, que ha resistido todos los accidentes que pudieran contrariarla, y han sido algunos, aflorando a la superficie un enorme caudal de artículos de relevancia internacional, muy recitados, que ha publicado y que la han impulsado al desarrollo de innovadores nanoestructuras y a ella a coordinar proyectos cooperativos internacionales en la OMS, en la Fundación de Bill y Melinda Gates o en la Comisión Europea. Para investigar lo inmensamente pequeño se necesita, obviamente, una capacidad intelectual muy grande. De ella, de los atributos intelectuales, no hay que hablar, pues damos por supuesto que una catedrática de farmacotecnología los tiene. Pero en ella resplandecen otras admirables dotes, sus valores y su actitud. En definitiva, el secreto de su éxito se resume en 2 palabras: ciencia y prudencia. Ahora, en esta etapa, con su enorme experiencia acumulada, lo que más le satisface es formar o ayudar a formar a nuevos mineros, a nuevos investigadores de lo minúsculo, para mejorar el diagnóstico o el tratamiento, o mejor aún, para hacer ambas cosas a la vez, el diagnóstico. Su orquesta de investigadores ya supera los 140, de los que ella sigue aprendiendo, hay alguno aquí, cerrándose así su círculo virtuoso. Por eso mismo, defiende con razón que los científicos de excelencia no pueden dejar de serlo de un domingo por la noche a un lunes por la mañana. Tengo que terminar. No hay espacio ni tiempo para recitar sus inmemorables premios, honores, medallas, reconocimientos. Basta resumir que ha sido Premio Nacional de Investigación y ella ahora es de las personas que los otorgan. Y siempre viaja en la locomotora de todas las listas. Lo encontrarán en internet. Permitan solo una reflexión final en un cercle de economía como este. Vivimos a un ritmo que nos deja sin aliento. Aparecen nuevos males a la vez que se disipan los antiguos. Sin duda, la investigación de nivel promete costes elevados en tiempo, en sacrificio y en recursos, pero también promete enormes recompensas. No cabe duda de que es dinero, pero piensen solo una cosa. El presupuesto del IDISBA, que hoy tenemos a sus 2 directores aquí, por ejemplo, ya ha alcanzado casi los 10 millones de euros. Una cifra importante, ¿verdad? Aunque no les basta y hacen campañas para recuperar más. Pero esa cifra solo supone el 2% de lo que nos gastamos en Baleares, en cigarrillos, puros, tabaco de liar o pipa. 416 millones en 2022. Y causa además de una enorme magnitud de problemas de morbilidad y mortalidad neoplásica, respiratoria o cardiovascular de altísimo coste. María José,
Después de lo dicho, y sin necesidad de promesa o juramento, es un orgullo y un honor y una enorme satisfacción darte la bienvenida en nombre de todos los presentes. Los conozco a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación y desplazarse a esta isla para compartir tu visión, ilusión y las ideas. Y gracias por ser un ejemplo vivo a seguir en el mundo de la investigación biomédica. Muchas gracias por tu enorme dedicación y trabajo en beneficio de todos. Muchas gracias a todos. Bueno, como profesora que soy, me siento más a gusto hablando de pie que sentada. Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por la amabilísima, extraordinaria presentación, este discurso de presentación, José. Me ha llegado al alma o al corazón, no sé lo que decir, pero esto es algo muy especial para mí. Creo que deciros en primer lugar, es un entorno pues extraordinariamente estimulante, intelectualmente hablando, emocionalmente hablando, y creo que es un lujo que me hayáis recibido aquí y que os pueda contar lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, que son ya bastantes años de dedicación a la ciencia, más de 35 años, y desde luego la presentación también me ha llegado al corazón porque efectivamente tengo que agradecerle a muchísima gente todo este recorrido que he llevado, por supuesto en primer lugar a mis padres que fueron tan sabios, a pesar de que no pudieron estudiar, no pudieron recibir la educación que ellos me quisieron dar a mí, y bueno, siempre, o sea, cuanto mayor soy, más agradecida estoy, porque digo, madre mía, lo que hicieron. Y por supuesto a mis mentores, os lo comentábamos esta mañana. Yo he tenido la grandísima suerte de trabajar con 4 personas, con 4 hombres extraordinarios, de quienes aprendí muchísimo. Y que te recuerdes, el profesor Vilajato, claro que fue mi primer maestro y mentor, que era jefe de servicio de la farmacia del Hospital de Santiago, y con quien desde los inicios de mi tesis doctoral, incluso durante la carrera, pues pude ver la importante labor que él llevaba a cabo en la farmacia, ¿no? Y toda la relación con el personal clínico, toda la relación con la industria farmacéutica, eso ya fue muy enriquecedor. Luego tuve la suerte de trabajar con pues, uno de los pioneros en nanotecnología farmacéutica en la Universidad de París-Sur, que bueno, efectivamente es al día de hoy probablemente el profesor Couvreur la persona de mayor prestigio en el campo de la nanotecnología farmacéutica en Europa. Además trabajé en el Instituto Gustave Roussy, un hospital, el Hospital Gustave Roussy oncológico, donde también pude apreciar la importancia que era conocer la necesidad médica, ¿no? La información tan valiosa que tenían los médicos y que yo necesitaba, porque desde el principio de mi carrera siempre tuve una mentalidad común de resolver problemas. Y siempre digo que mi laboratorio es un problem solving lab, y es decir, que nos dedicamos a resolver problemas de los fármacos para que sean mejores, básicamente. Y después de estar en Francia, en diferentes lugares, pues yo ya era profesora en la Universidad de Santiago de Compostela, me llamó mi mentor, el profesor Vilajato, pero yo consideraba que era un joven, tenía 28 años, que no tenía la formación suficiente. De manera casual, en una reunión científica conocí al profesor Couvreur, el profesor Langer, perdón, el profesor Couvreur en Francia, el profesor Langer en el MIT en Estados Unidos, y supe que quería seguir formándome con él. Y fue maravilloso porque como el profesor Langer, que por cierto va a venir a recibir un honoris causa en Madrid en unos meses, el profesor Langer es el promotor de Moderna. Y bueno, ya os contaré, pero es alguien absolutamente excepcional.
tuve la suerte de trabajar con él y de relacionarme muy bien con él hasta el punto de que ha venido varias veces a España, se le ha concedido el Premio Príncipe de Asturias, el BBVA recientemente, bueno, alguien extraordinario. Y luego también tuve la suerte de conocer el engranaje, la forma de funcionamiento de las universidades, bueno, pues porque un magnífico, realmente magnífico rector, Senén Barro, pues me llamó a trabajar con él y bueno, yo era muy reticente inicialmente, pero fue un placer muy grande trabajar con él y también aprendí mucho de él. Entonces he tenido maestros extraordinarios, ¿no? Y yo creo que yo soy un eslabón más en la cadena y ahora aprendo de mis discípulos. Por suerte tengo discípulos que a día de hoy tienen cargos pues, quizás mucho más relevantes que el mío, al menos económicamente mucho más relevantes, y de quienes estoy muy orgullosa y a quienes llamo y con quienes colaboro. Me ofrecen, oye, podemos colaborar en las grandes farmas, ¿no? Entonces ha sido un recorrido maravilloso. Realmente solo puedo estar agradecida porque no sé, soy muy feliz haciendo ya no solo por los descubrimientos que hagamos en el laboratorio, sino por esta labor de formación, como bien señalaba José. Si alguien me pregunta qué es lo que más te satisface, yo digo que es la formación de doctorandos, la formación de estudiantes que luego, bueno, pues ves que llegan tan lejos, ¿no? Bueno, pues con esto, el título que aparece en la invitación es ligeramente distinto, pero la semana pasada, bueno, en mi ciudad natal, en León, di una charla de este TED Talk, que ese empeñón que se llamara, que organizaba la nanomedicina, salud inteligente. Es una palabra que a mí me da un poco de rubor, ¿no? Lo de salud inteligente. Pero bueno, al final me convenció de que sonaba bien. Lo cierto es que creo que es más realista la nanotecnología, como dicen en la Comisión Europea, Enabling Technology, como una tecnología facilitadora para el desarrollo de medicamentos innovadores y en particular de las llamadas terapias avanzadas, las basadas en el RNA, y las terapias personalizadas, aquellas que van dirigidas a dianas muy concretas y muy específicas. También quiero deciros que todo este trabajo de tantos años lo he hecho siempre en colaboración a través de consorcios multidisciplinares. Por esto siempre lo aprendí en Francia y en Estados Unidos, que era imposible dar pasos si no te relacionabas con gente que tuviera un punto de vista distinto muchas veces y complementario al que puedes tener tú, ¿no? Entonces siempre trabajé de manera consorciada y antes lo comentaba, nunca inicié un proyecto sin haber consultado con los médicos, con los clínicos, para ver si realmente este es un problema al que merece la pena dedicarle tiempo y también con la industria farmacéutica, tengo que decir, siempre procuro tener la opinión de decir, a ver, esto va a ser de interés, va a ser trasladable, porque me preocupa mucho lo que llamamos ahora investigación translacional, es decir, que lo que hacemos pueda tener una traslación a la clínica. Bueno, pues dicho esto, voy a intentar también deciros lo que yo entiendo por salud inteligente. Voy a ir pasando las diapositivas. Espero que esté aquí el mando. Muy rápido. Bueno, a ver, es bien cierto que a lo largo del último siglo los avances en medicina son espectaculares, ¿no? Todavía es llamativo, para mí me resulta llamativo el ver que haya gente que diga, bueno, yo procuro no consumir medicamentos, ya como el tema de la vacuna fue algo que a mí me ha preocupado sobremanera, prefiero no vacunarme, y claro, uno se pregunta, ¿es que realmente la gente es consciente de lo que ha ocurrido en el último siglo y particularmente en el último medio siglo, ¿no? Pero fijaos que efectivamente la expectativa de vida hace 100 años, en la época que nació mi padre, por ejemplo, la expectativa de vida era de 50 años en los países desarrollados, ¿no? Y ahora tenemos una expectativa de vida de más de 80 años y particularmente las mujeres, como nos comentaba el psiquiatra Luis Rojas Marcos, a quien tuve el gusto de
de conocer en persona este verano y decía que las mujeres 87. Entre otras cosas decía que porque las españolas hablamos mucho y que es muy bueno hablar. Entonces hay que seguir hablando, hay que seguir comunicando. Él insistía en la necesidad de mantener nuestra mente activa, de mantenernos intelectualmente activos para tener una buena salud. Bueno, pues efectivamente, gracias a todo esto, hemos conseguido superar la barrera de los 80 y en España precisamente somos un país particularmente longevo por esa razón que decía él. Y voy a empezar con esto que, como decía, es un tema que me está preocupando. Me preocupa porque incluso se oyen voces de científicos, de médicos, de profesores que, bueno, pues que no querían recibir la vacuna, ¿no? Sin ser conscientes de que la vacuna, en particular la del RNA mensajero, incluido en nanopartículas, nos ha salvado la vida. Evidentemente, bueno, yo creo que se comentaron muchas cosas, vamos a pasar un poco un recorrido de dónde viene todo este desarrollo, pero sí que es cierto que el ARN, a veces me sale RNA, que se dice en inglés, esto representa un cambio absolutamente paradigmático en el modo de tratar o de prevenir enfermedades, ¿no? Estas son las moléculas que asustan a mucha gente, nuestras moléculas enormes de un gran tamaño que tienen enormes dificultades para atravesar barreras biológicas. Es decir, estas moléculas son de naturaleza muy polar, están muy ionizadas y son muy grandes, de tal modo que no pueden atravesar los epitelios y las membranas celulares. Y por eso es esencial que vayan incluidas en un vehículo transportador, como os comentaré a continuación. Pero vamos a abordar el cambio, en mi opinión, paradigmático. Me parece que somos afortunados, yo me considero muy afortunada de estar viviendo este momento histórico en el que se ha podido llegar a estas nuevas terapias que llamamos terapias avanzadas, que representan un cambio radical de paradigma, porque actúan de manera muy distinta. Es curioso pensar que nuestro organismo es tan complejo, ¿no? Y a la vez podemos pensar en las enfermedades de una manera muy sencilla, porque la mayoría de las patologías se deben a alteraciones en proteínas. ¿Qué tipo de alteraciones? Bueno, pues a veces una proteína se produce en cantidad demasiado alta, como puede ser el caso del Alzheimer. Una proteína se produce deficientemente, como puede ser la insulina, y en otros casos se produce de forma defectuosa, como es en el caso del cáncer, ¿no? Son proteínas. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con alguna proteína. Entonces, bajo esa perspectiva parece como sencillo. Pero la mayoría de las enfermedades se están tratando por su sintomatología o por sus, digamos, vías de señalización, no de una manera directa. Pues bien, ahora vamos a poder tratar nuestras enfermedades pues acudiendo al origen de esa enfermedad, intentando resolver el problema que existe con estas proteínas. Esto es un cambio radical en el concepto del desarrollo de tratamientos. Terapias ARN. Las terapias ARN se basan en silenciar a una proteína, porque la proteína nos causa daño. Se basan en producir una proteína cuando no la producimos en cantidad suficiente, o se basan en la modulación del comportamiento de una proteína. Y todo eso lo pueden hacer las terapias basadas en el ARN. Puede ser ARN mensajero, puede ser ARN interferente, hay muchas variantes, puede ser microARN, pero todas basadas en nucleótidos. Y todo esto lo podemos. Por tanto, como decía, cambio radical, cambio paradigmático en la medicina. Algo que tengo que decir, lo comentaba con José antes, que me lo decía, o sea, el origen de la terapia génica, que ahora lo vamos a ver, pero es ya de muchas décadas. Bueno, allá por el año 2000, hace más de 20 años, la mayoría de las grandes farmas empezaron a construir grandes laboratorios orientados a la terapia génica. Y resulta que al cabo de una década decidieron cerrarlo, la mayoría los cerraron. Yo recuerdo de preguntarle a Robert Langer, que sería
empeñado en seguir por ahí, porque yo estuve yendo durante 10 años en el MIT todos los veranos, entonces iba viendo todos los desarrollos, y le dije, ¿sigues empeñado en la terapia génica? Y me dijo, es que estoy convencido de que esto es el futuro, y yo sigo empeñado. Y además, esto que me contó la historia de Moderna. Estoy con esta iniciativa que vamos a sacar adelante, porque esto es una cuestión de talento, y el talento es dinero, es decir, que es una cuestión de dinero, de financiación. Y bueno, pues efectivamente, ahora se está viendo cómo su idea, por eso, aunque a mí la palabra visionario no me gusta mucho, yo tengo que reconocer que él es un visionario de alto nivel y se consiguió lo que se consiguió. Claro, hablamos todo el tiempo del ARN, pero, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿qué tipo de tecnologías tuvieron que desarrollarse para que nosotros tuviéramos la vacuna? ¿Solo el ARN? Mensajero no, muchas tecnologías. De hecho, la nanotecnología. Aquí tenéis una foto de nuestras nanopartículas donde incorporamos las moléculas de ARN mensajero. La nanotecnología ha sido radical, pero otras tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo se diseñó la secuencia del ARN mensajero que iba a producir la vacuna? Con inteligencia artificial. Pero ¿cómo se caracterizó el genoma del virus? Con genómica, herramientas de genómica, de proteómica, la biotecnología. Todas estas tecnologías que se han desarrollado en los últimos 50 años fueron puestas a disposición del desarrollo de una vacuna. Y si no hubieran existido todas ellas, no hubiera habido vacuna. Por tanto, no es cierto que la vacuna se haya desarrollado, o sí es cierto que se desarrolló en un año, en muy poco tiempo, pero basándose en tecnologías que llevaban 50 años. Y con una inyección, por supuesto, millonaria a todos los niveles. Bueno, pues nosotros lo que hacemos no es producir el ARN, sino incorporarlo en estas vesículas, que son, bueno, un tipo liposoma. Los liposomas quizás os suenen, habéis oído hablar de ellos, pero hay unas cuantas formulaciones, por cierto, más de 50 nanomedicamentos comercializados. Los liposomas son vesículas fosfolipídicas que simulan a una membrana celular. Antes hablábamos de cómo el origen de los liposomas está en un médico, lo mismo que el origen de la idea de transporte y liberación de fármacos está en un médico. Y bueno, pues nosotros es esto lo que hacemos, ¿no? Estas nanopartículas en las que empaquetamos el ARN mensajero. Entonces, estas nanopartículas, curiosamente, tienen una capacidad para entrar muy fácilmente en una célula. Por ejemplo, en una célula del sistema inmune, pero incluso en una célula del tejido muscular. Las inyectamos. Cuando nos inyectan la vacuna, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que esa nanopartícula cargada con el RNA mensajero entra en nuestras células y allí produce una proteína. Produce una proteína que en el caso de la vacuna, esta proteína es un antígeno que dará lugar a una respuesta inmune. Es decir, que en lugar de administrarnos la vacuna, nos dan la información genética necesaria para que nosotros produzcamos nuestra propia vacuna en nuestro organismo. Sumamente seguro, sumamente eficaz. Es una vacuna extraordinariamente eficaz y extraordinariamente segura, a pesar de lo que ha circulado por ahí. Bueno, pero vamos a ver con un poco más de detalle por qué las nanopartículas funcionan así. Antes José señalaba que nanométrico significa, pues, por hacernos una idea, miles de veces más pequeño que el diámetro de un cabello, por ejemplo. Dice elevado a menos 9, ¿no? 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro. Y bueno, alguien puede pensar, pero es que el ARN es una cadena grande. Pues sí, efectivamente, hay que empaquetar estas cadenas de ARN en una nanopartícula de 100 nanómetros, una nanopartícula que tiene la capacidad para entrar en bacterias que son 10 o 20 veces más grandes que una nanopartícula. En realidad, una nanopartícula se parece mucho a un virus.
mucho más seguro, porque todos los componentes están muy bien caracterizados y conocidos. Y, bueno, en una célula, imaginaros, que es que son muchísimo más grandes. En esta célula entran cientos y cientos de partículas capaces de RNA mensajero empaquetado, como lo empaquetan los virus. Por tanto, tienen una capacidad de internalización, liberan aquí el ARN y se produce el antígeno en nuestro organismo. Aquí tenéis la imagen. Esta es la apariencia de una suspensión de nanopartículas. Esta es la imagen en el microscopio electrónico. Estas son células. En rojo está el citoplasma, en azul está el núcleo. Los puntos verdes, lo que significan son las nanopartículas que han entrado en el interior de la célula y han producido una proteína que se llama proteína fluorescente verde, simplemente para verlo, ¿no? O sea, como un modelo de molécula para saber que funciona. Estos son experimentos llevados a cabo en nuestro laboratorio. Y esto es una imagen de las nanopartículas. Aquí es donde tenéis el RNA empaquetado. Pues estas rugosidades son cadenas empaquetadas en forma de nanopartículas. Esto se llama criotén. Es un modo de imagen, técnica de análisis de imagen que congela la muestra para poder observar la estructura por dentro. Y esta imagen es fundamental porque si yo cojo los mismos ingredientes, por ejemplo, en el caso de la vacuna, los ingredientes son colesterol, fosfolípidos, o sea, todos componentes naturales. El único componente artificial es el polietilenglicol, pero totalmente seguro porque está en la mayor parte de los medicamentos. Entonces, si yo cojo los mismos componentes pero no los organizamos convenientemente, no funciona la vacuna. Hicimos cantidad de pruebas, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, se puede reproducir en el laboratorio sin ningún problema, es tremendamente reproducible. Ahora, si cambias la proporción de los componentes, ya no funciona. Entonces, cuando hablamos de nanopartículas, yo quiero trasladar aquí una idea distinta, porque uno tiende a pensar de que es como una cápsula pequeña que la abres e introduces el fármaco dentro, pero no. En realidad lo que hacemos es revestir el fármaco con biomateriales, con biopolímeros inocuos totalmente y que efectivamente lo protegen de la degradación, circulan por sangre, depende de la vía para la que se administre, llegan a la célula y allí se abren y sueltan lo que tienen en su interior. Bueno, os voy a enseñar cómo se fabrican estas nanopartículas. A ver si me funciona el vídeo. Estad muy atentos porque el vídeo dura muy poco. ¡Ay, que se nos va! ¡Ah! Se nos fue y ya está. Estas son las nanopartículas. Es decir, que mezclamos tres componentes y en el momento que tenemos las nanopartículas. Por lo tanto, un procedimiento muy fácilmente escalable a nivel industrial. Las liofilizamos. Esta es la asignatura pendiente todavía de una vacuna, que no es estable. Oímos hablar mucho de que tenían que congelar. Bueno, nosotros hemos trabajado bastante en convertir esa vacuna, ese líquido que visteis antes, lechoso, en un polvo liofilizado, que es este, como son la mayoría de los medicamentos que nos administran por inyección, vía parenteral, vienen en forma de liofilizado porque así son mucho más estables. Y a ese liofilizado le añadimos agua y le añadimos agua y ya tenemos el producto inicial reconstituido y esta será la nueva generación de vacunas. De hecho, la nueva generación de vacunas, ahora estamos trabajando en un consorcio europeo porque lo que queremos es desarrollar vacunas nasales para que no tengamos que reponer la inyección y que uno mismo se puede echar una gota, que ponen la primera y luego el resto te las llevas y, bueno, pues estas. O vacunan en los colegios de manera. Esto es particularmente importante. Yo tuve el gusto de trabajar para la Fundación Bill y Melinda Gates en lo que llamaban ellos grandes retos en salud global.
Y uno de los grandes retos que se presentó hace 20 años era needle-free vaccination, vacunación sin aguja, por vía nasal, donde se puede acceder directamente al sistema inmune con una varita. Entonces, bueno, seguimos ahí intentando desarrollar una vacuna para COVID y para otros virus por vía nasal. Y ya voy a ir terminando, pero quiero insistir en este punto porque la verdad es que me preocupa mucho el tema de la desinformación en ciencia. Y aquí lo que os muestro está en inglés, perdonad, pero lo pasamos rápido, es para que veáis todo el conocimiento que tuvo que desarrollarse para que pudiéramos tener 50 años más tarde una vacuna. En los 60 se descubrió la función del RNA mensajero. En los 60. A la vez, en los 60, un hematólogo descubrió los liposomas, de manera casual. Bueno, a lo largo de estos años se fue progresando la investigación, al principio lentamente, claro, cuando ocurría algo nuevo, y en los 90 ya se estudió la expresión del RNA mensajero en ratones. A la vez, el desarrollo de los liposomas fue evolucionando, se empezó a encapsular el RNA en los liposomas y la primera formulación de liposomas vio la luz en los 90, pero no para vacunación, sino para el tratamiento del cáncer. En estos momentos hay unas cuantas formulaciones, ya unos cuantos medicamentos basados en liposomas para el tratamiento del cáncer. Y luego esto fue evolucionando, se fueron publicando miles y miles y miles de trabajos hasta que el primer ensayo clínico de una vacuna RNA mensajero fue en el 2014. Y bueno, pues poco a poco empezaron a comercializarse formulaciones basadas en nucleótidos de diferentes versiones del RNA. De hecho, hay varias decenas de medicamentos basados en RNA. Y bueno, ya unos años justamente antes de la pandemia había numerosos ensayos clínicos en marcha, hasta que en el 2020 se aprobó la vacuna COVID. Entonces, bueno, estábamos muy preparados porque se conoció el genoma del virus rápidamente y a partir de ese genoma, con la inteligencia artificial, se diseñó la molécula de ARN que finalmente actuaría como vacuna. Pero todo esto, cuando se detectó, es que se descubrieron de manera casual. No, casual no. Casual no. Hubo una conjunción de tecnologías. Es decir, que no tan casual. Y en poco tiempo, bueno, sí, en poco tiempo se desarrolló la vacuna para COVID, pero es que estaba ya todo esto en marcha. Moderna llevaba 10 años trabajando en RNA mensajero y tantas empresas. O sea que no hagamos un... bueno, lo que fue espectacular fue la posibilidad de producir más de 1.000 millones de dosis, ¿no? Para todo el mundo. Eso fue espectacular y eso fue posible gracias al esfuerzo de las grandes farmas en conjunción con los gobiernos de diferentes países, pero desde luego el gobierno americano hizo un esfuerzo enorme para tener estas vacunas y bueno, finalmente estas vacunas han llegado a todo el mundo, lo comentábamos antes. A mí me sorprendió en la reunión última que tuvimos con Bill Gates en Senegal que realmente están empezando a fabricar las vacunas del ARN mensajero en todos los países africanos, porque resulta que son más fáciles y más baratas de producir que las vacunas clásicas. O sea que esto es un adelanteo espectacular. Y bueno, yo aún aquí estoy muy contenta de que le hayan dado el Nobel a Drew Weissman y a Carico. Estoy muy contenta, pero la verdad es que me queda un poco la cosa de que la tecnología no ha sido valorada. Robert Langer, mi director de posgrado, bueno, de postdoctor en el MIT y amigo ahora, bueno, yo lo propuse junto con Weissman y Carico, lo nominé para el premio BBVA el año pasado y se lo dieron a los tres, pero ahora no consideraron a Langer para el premio Nobel. Es complicado porque si nos ponemos a analizar
toda la gente que intervino en las nanopartículas, es complicado definir cuál fue la contribución más apreciable. Yo creo que Langer tiene de especial, en mi opinión, el ser capaz de conjugar de una manera absolutamente ejemplar, no conozco a nadie como él, el nivel científico más alto con la capacidad de emprendimiento tan alta. Entonces él pudo aportar no solamente el conocimiento de la tecnología, sino también el crear la empresa moderna, que sí que había otras empresas por ahí, pero bueno, él también estaba ahí. Es verdad que los Nobeles no se los conceden nunca a los ingenieros. Ese es un tema con el que luchamos nosotros a veces también a la hora de conseguir financiación, porque los químicos nos consideran ingenieros, los ingenieros nos consideran farmacéuticos. Entonces estamos ahí en ese mundo que es maravilloso, porque es intentar entender la mente del ingeniero, del farmacéutico, del médico, y todo esto, para mi modo de ver, es absolutamente extraordinario. Y creo que con esto ya no os entretengo más, que decir que no existe un foco terapéutico. Insistí mucho en las vacunas porque es un ejemplo muy claro, pero realmente la nanotecnología se puede aplicar a cualquier tipo de terapia, siempre y cuando haya un fármaco que necesita ser protegido, que necesita ser vehiculizado para llegar a la diana. Ahí está la nanotecnología. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado, bueno, en estos momentos estamos con enfermedades genéticas, autoinmunes, neurodegenerativas. Tengo mucho empeño en el cerebro. Es algo que me preocupa mucho porque es verdad que el Alzheimer y tantas otras enfermedades psiquiátricas que van aumentando y hay que hacer algo ahí. Por supuesto, cáncer es la principal apuesta de mi laboratorio en estos momentos. Vacunas, cáncer y neuro. Efectivamente, ahí yo creo que va a haber cambios espectaculares. Estamos en un consorcio para desarrollar un tratamiento para el Alzheimer, por ejemplo, que puede ser muy interesante. En fin, que estamos colaborando con grandes farmas. Este es un cerebro de ratón que me lo pasó una gran farma, con quien trabajamos en Boston, y todos los puntos que veis aquí son moléculas de ARN que, si no fueran las nanopartículas, no serían capaces de difundir por el cerebro. Incluso aunque las inyectes, si inyectes el ARN mensajero, se queda en el sitio y se degrada en unos minutos. Gracias a las nanopartículas puede difundir por todo el cerebro y llegar a lugares donde sea necesario insistir. Aquí vemos una ampliación de la imagen donde veis cómo llega a todos los sitios. Y bueno, pues sí que quiero insistir en que no ha habido... A ver, siempre decimos suerte, efectivamente. Podía haber... Yo misma me sorprendí en que hubiese sido desarrollada en tan poco tiempo la vacuna. Hubo un poquito de suerte, pero sobre todo hubo una conjunción de tecnologías, hubo una inversión monumental y eso fue lo que... Por lo tanto, confianza en la ciencia y en la tecnología, confianza en el conocimiento. Es ahí donde tenemos que confiar, fundamentalmente, y como bien decía José, donde tiene que ir la apuesta. Ojalá nuestros gobiernos quieran ir en esa línea que siempre reivindicamos los investigadores. De hecho, yo os puedo decir que efectivamente formé parte de un consorcio nacional en colaboración también con Bélgica para desarrollar una vacuna, pero lógicamente en el tiempo que nosotros tuvimos la financiación, pues se pudo hacer lo que se pudo y luego ya se la compramos al extranjero, no pasa nada. Bueno, pues efectivamente en España seguimos así, dependiendo de otros países en muchísimos aspectos porque no se invierte suficientemente en ciencia y en emprendimiento. Yo soy una gran defensora de promover el emprendimiento, la innovación a partir de la ciencia. Así es que con esto, pues nada, podemos seguir hablando y apostando por la ciencia y bueno, y a disfrutar de un buen rato ahora que, como decía Luis Rojas Marcos, el caballero del Albariño en Galicia, él vino también a ayudar a desarrollar relaciones, conectarnos con otros y a promover, porque no, la ciencia